Hola chicos, hoy nos toca la práctica número 7 que se titula Diversidad de la vida, bacterias, protistas, algas y hongos. Esta es la primera de 3 prácticas donde podrán apreciar las características de diferentes tipos de organismos vivos, desde los microorganismos, los cuales veremos hoy, pasando luego a las plantas en la práctica número 8 y finalizando con los animales en la práctica número 9. Sabemos que existe una gran diversidad de seres vivos en nuestro planeta, lo cual se trata de representar en la viñeta que están observando en esta diapositiva. Hay una infinidad de especies de plantas, de animales, de hongos, y si no lo sabían, también existe una diversidad aún mayor de especies de microorganismos, es decir, aquellos organismos de tamaño tan pequeño que no los podemos observar a simple vista. Dada esta gran diversidad, surge la pregunta de cómo poder organizarla para poder estudiarla y, si cabe, también cómo poder utilizarla. Entonces, una forma de poner orden en la diversidad de los seres vivos es agrupándolos en categorías jerárquicas en función de características comunes. A estas categorías se les denomina taxones. Y la ciencia que trata de la clasificación de los seres vivos, creando y nombrando estas categorías, se denomina taxonomía. Por ejemplo, en este gráfico, en forma de pirámide, se ilustra cómo es esta clasificación para el cardenal norteño, que está clasificado en la especie Cardinalis cardinalis, que a su vez pertenece al género Cardinalis, que pertenece a la familia Fringillidae y al orden Passeriformes y así sucesivamente hasta llegar al dominio Eukarya. Cada uno de los niveles de la pirámide es una de estas categorías jerárquicas o taxones. En este sistema de clasificación de los seres vivos es importante no olvidar que los taxones tienen una estructura jerárquica, es decir, que un taxón incluye a otros menores y a su vez está subordinado a uno mayor. Así, las especies pertenecen a géneros, los géneros pertenecen a familias, las familias a órdenes, las órdenes a clases, las clases a fila o divisiones, estos a su vez a reinos y los reinos a dominios. La clasificación de los seres vivos en categorías o taxones también se aplica a los microorganismos. Por ejemplo, en esta vista al microscopio se muestran células de la levadura que se usa en la elaboración de la cerveza. Esta levadura se ha clasificado en la especie Saccharomyces cerevisiae, del género Saccharomyces, de la familia Saccharomycetaceae, del orden Saccharomycetales, de la clase Saccharomycetes, del filo Ascomycota, del reino Fungi y del dominio Eukarya. Como no podemos abarcar todas las clases taxonómicas que existen por ser muchísimas, vamos a centrarnos en las dos categorías o taxones superiores del sistema de clasificación de los seres vivos. Me refiero a los dominios y a los reinos. Actualmente se reconocen 3 dominios: el dominio Bacteria, el dominio Arquea y el dominio Eukarya. El dominio Eukarya incluye 5 reinos: el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. En el gráfico de la derecha pueden observar las relaciones que existen entre los dominios y los reinos en base al análisis de las secuencias de los genes ribosomales. En algunos libros van a poder encontrar que el dominio Bacteria incluye el reino llamado Eubacteria y que el dominio Arquea incluye el reino Arqueobacteria. Sin embargo, esas clasificaciones actualmente están en desuso. En esta práctica vamos a observar ejemplos de algunos microorganismos del dominio Bacteria y de los reinos Protista, Plantae y Fungi del dominio Eukarya. Ahora vamos a repasar algunas características de los microorganismos que vamos a observar, comenzando con el dominio Bacteria. En este caso, son organismos unicelulares. Sus células carecen de núcleo y de organelos, es decir, que son células procariotas. Presentan una pared celular de peptidoglucano y presentan reproducción asexual. Las células de las bacterias son tan pequeñas que poseen
pocas características que podamos distinguir con los microscopios ópticos. Algo que sí podemos distinguir es su morfología. Por ejemplo, algunas bacterias tienen células de forma esférica, en ese caso se denominan cocos. Cuando estos cocos forman cadenas, se denominan estreptococos. Cuando las células tienen forma cilíndrica y alargada, se denominan bacilos, y cuando las células tienen forma de coma o forma de espiral, se denominan vibrios o espirilos respectivamente. Los microorganismos del reino protista del dominio Eukarya son muy diversos. Por ejemplo, aquí pueden ver imágenes de algunos protistas, por ejemplo, de un protista del género Amoeba, del género Vorticella, del género Paramecium y del género Phacus. Generalmente, los protistas son unicelulares, aunque hay excepciones de protistas pluricelulares. Como todo organismo del dominio Eukarya, las células de los protistas poseen núcleo y organelos. Pueden o no estar rodeadas de una pared celular y la nutrición puede ser tanto heterótrofa como autótrofa, como por ejemplo estos dos que son verdes porque poseen capacidad de fotosíntesis. Los organismos del reino fungi del dominio Eukarya son los que conocemos comúnmente como hongos o levaduras. Generalmente son pluricelulares, aunque hay excepciones como las levaduras que son unicelulares. Como todo organismo del dominio Eukarya, también poseen núcleo y organelos. Tienen una pared celular de quitina y son heterótrofos. Esta es una representación esquemática de cómo se observa un hongo filamentoso al microscopio. Estos hongos forman estructuras vegetativas llamadas hifas que pueden tener algunas proyecciones llamadas rizoides que les permiten absorber nutrientes. También forman estructuras reproductoras que son hifas modificadas que constan de un esporangióforo sobre el cual se forma un esporangio y dentro de ese esporangio o sobre el esporangio se forman unas células reproductoras especiales llamadas esporas que al diseminarse pueden regenerar otra vez al hongo. Cuando las hifas, tanto vegetativas como reproductivas, están en una gran cantidad, se pueden observar macroscópicamente de esta forma, formando lo que se llama micelio. Las estructuras reproductoras de algunos hongos pueden ser tan grandes que se pueden observar a simple vista, como en los casos de las setas o los champiñones, que constan de hifas, de un agrupamiento de hifas, y también tienen micelio que generalmente está dentro de un sustrato sobre el que está creciendo el hongo. El reino Plantae del dominio Eukarya generalmente se relaciona con las plantas, organismos que van a observar en la siguiente práctica, en la práctica número 8. Sin embargo, este reino también incluye a las algas verdes y a las algas rojas, un ejemplo de las cuales vamos a observar en esta práctica. El reino Plantae incluye organismos tanto unicelulares como pluricelulares, que al ser del dominio Eukarya poseen núcleo y organelos. Estos poseen pared celular comúnmente de celulosa y todos son organismos autótrofos, ya que poseen unos organelos especializados en realizar la fotosíntesis que se llaman cloroplastos.